¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Fátima Alanís y yo les voy a hablar acerca de la esclerosis múltiple, más que nada de la inmunología, em, y como es una enfermedad de la cual aún no se sabe bien la fisiopatología, etcétera, pues voy a decir más bien la hipótesis que encontré en un artículo posteriormente citado al final de la presentación. ¿Qué es? Pues bueno, la esclerosis múltiple se presenta en personas genéticamente susceptibles, se cree que se presenta en personas genéticas susceptibles, más bien. Involucra factores inmunológicos como lo son los anticuerpos, el complemento, mediadores de la respuesta inmune innata, etcétera. Esta enfermedad es una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. El 50% de estos pacientes pierde la capacidad de caminar a los 15 años después del inicio de la enfermedad. Se produce más en mujeres, se caracteriza por tener ataques recurrentes multifocales de los signos y síntomas neurológicos. Hablando de la historia, pues bueno, eh, no hay como tal una comprensión de la patología, como ya lo comentaba. Sin embargo, se ha aumentado un poco más la comprensión durante el siglo XX, ya que, por ejemplo, Marbu es el primero que empieza a describir pues, la forma en la que la EM, así le vamos a estar llamando a la esclerosis múltiple, la EM, enfatiza la importancia de la degeneración axonal en estas lesiones. Jean Courbet en 1835 empieza a reportar áreas de cicatrices en la médula espinal. Posteriormente vamos a ver que las cicatrices son formadas por los astrocitos y por los oligodendrocitos que se empiezan a exacerbar en esas áreas. Y pues bueno, Joseph describe algunos detalles histológicos, es el primero que empieza a hablar de la histología, empieza a hablar de los macrófagos que tienen adentro los axones y cuya mielina pues ya se había destruido. En 1916, Dawson describe más completamente la histología. Charcot empieza a darle importancia clínica. Es decir, Charcot es el primero que empieza a hablar de los bloqueos que hay en la conducción eléctrica. En los años 60 se empieza a demostrar experimentalmente estos bloqueos, ya que pues se halla que la transmisión es muchísimo más intermitente e irregular de los impulsos eléctricos, ya que este empieza a cambiar el número de canales iónicos abiertos, mayormente de sodio, que están expuestos y que pues sabemos que ya no hay control del potencial de membrana de la célula, y esta es una forma pues muy grande de empezar a producir muchas señales eléctricas. Sabemos que todo en exceso es malo, entonces estas señales eléctricas exacerbadas son mucha causa de los signos y síntomas de la enfermedad. En 1961 se empieza a demostrar la desmielinización y esta con su relación con pues, la conducción como tal. Aquí podemos ver una imagen de los canales que se encuentran abiertos, pues no hay osmosis, perdón, no hay homeostasis en cuanto al sistema nervioso se refiere. Etiología. Bueno, sabemos que la etiología parece mal definida, lo he venido diciendo desde el inicio. También la susceptibilidad genética, no sabemos si realmente hay o si hay pues una relación con el medio ambiente. Sin embargo, pues se dice o se cree que hay algunos genes que pueden estar involucrados, se cree que pueden ser los del complejo de mayor de histocompatibilidad, como los de R2, DR1, DQA, DQB1, como los principales causantes, los factores ambientales. Se decía que muchos migrantes empezaban a adoptar el patrón de la prevalencia de la EM, de la enfermedad,
a los países a los que migraban. Por lo tanto, sí se empieza a relacionar lo que son los factores ambientales. Y pues bueno, debido a que se encontraban muchos agentes en el líquido cefalorraquídeo de las personas con esta enfermedad, se empieza a encontrar pues los agentes, por ejemplo, virus, bacterias, como por ejemplo coronavirus, adenovirus, citomegalovirus, virus del Epstein-Barr, virus del herpes, VIH, sarampión, de la parotiditis, parvovirus, parainfluenza, rabia, diversos retrovirus, rubiola, etcétera. Por lo tanto, también se puede decir que pues esto es otra hipótesis. Fisiopatología. Bueno, empecemos a recordar, porque ya lo habíamos visto, qué es la mielina, ¿no? La mielina es una capa aislante o es una vaina que se forma alrededor de los nervios, incluso también en el cerebro y en la médula espinal, y está compuesta por proteínas y por grasas. Recordemos que la mielinización, bueno, la mielina la producen principalmente las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Por lo tanto, esta vaina de mielina lo que permite es que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Recordemos que no es como que pase el impulso a través de la neurona o en medio de la vaina, sino que pasa a través de los nodos de Ranvier de forma saltatoria. Y este salto lo que hace es que sea muchísimo más rápido y eficiente, pues, la conducción eléctrica, ¿no? La AM es una alteración del sistema inmune. No sabemos bien cuáles son los factores, como lo comentaba. Sabemos que el dato principal es las placas de desmielinización en la sustancia blanca del sistema nervioso central. Eso es lo que tenemos, pues, que sabemos que es verídico, ¿no? Estas son áreas bien delimitadas, con pocas células, pérdida de mielina, preservación de los axones y gliosis. Posteriormente les voy a decir qué es la gliosis, está relacionada con la cicatrización. Y pues la mayor predilección es los nervios ópticos, la sustancia blanca periventricular del tallo encefálico, el cerebelo y la médula espinal. En la imagen podemos ver perfectamente cómo se ve, cómo la vaina de mielina ayuda a que se dé eficazmente la conducción eléctrica. Las células inflamatorias que se encuentran en este lugar de la enfermedad, en el sitio, pues, empiezan a tener infiltrados difusos y en este infiltrado va a variar de sus componentes, depende de la actividad de las lesiones, pero generalmente contienen linfocitos y macrófagos con productos de la degradación de la mielina. Mayormente es visto en lesiones activas, o también se pueden encontrar áreas de remielinización con células precursoras de oligodendrocitos, infiltración astrocítica, que produce zonas de gliosis y lesión de axones. La gliosis se produce o es una forma de que el cuerpo empieza a generar mucha cantidad de células gliales. Sabemos que las células gliales son las que se encuentran alrededor de las células nerviosas que se encuentran sosteniéndola. Y estas células gliales son muy grandes y pueden generar cicatrices. Son las responsables en las que pues se cicatriza el cerebro y empiezan a afectar el funcionamiento del cuerpo. Incluso estas gliosis, que son pues las cicatrices, se pueden ver en lo que es el, um, para hacer el diagnóstico, pues, vaya. Resonancia magnética, perdón, se me olvidó la palabra. Proceso.
Pues bueno, la respuesta inmune es principalmente por linfocitos T. La activación de los linfocitos T empieza a ocurrir cuando se halla el antígeno presentado con el anticuerpo, el complejo del HLA clase 2, lo que empieza a liberar sustancias coestimuladoras que empiezan a interactuar con los linfocitos y los linfocitos empiezan a proliferar. Estos linfocitos activados proliferan, se dividen en dos tipos, es decir, se empiezan a diferenciar. Son los cooperadores, que son los TH, o los citotóxicos. Los primeros, que son los cooperadores, los podemos dividir en TH1 y TH2. Los TH1 liberan citocinas inflamatorias, activan macrófagos, median destrucción de la mielina. Los TH2 secretan, pues son más antiinflamatorias, estimulan a los linfocitos B para producir los anticuerpos como células plasmáticas. Los linfocitos TH1 aumentan la liberación de interleucina 10, 12, TNF-alfa, etc. También causan aumentos en los receptores de CCR5 y CXCR3, y estos son muy expresados en las zonas afectadas. También mayor respuesta de la TH1 inhibe la TH2 y conlleva a mucha acción de los linfocitos citotóxicos, que son los CD8, y esto se relaciona con un daño axonal pues muy severo y muy exacerbado, ¿no? También se puede decir que los linfocitos TH2 pues contribuyen al daño de la mielina, ya que producen anticuerpos contra proteínas que son especiales para la mielina, por ejemplo, la BMP, que es la proteína básica de la mielina, la glucoproteína de mielina de oligodendrocitos, que es la MOG, perdón, y pues los MOG son los principales blancos de la respuesta inmune en esta enfermedad, cabe mencionar. Y pues también tiene efectos sobre la barrera hematoencefálica, muy importante porque esta se hace muchísimo más permeable y por lo tanto pues hay más infiltrado de todas estas sustancias y pues más enfermedad, por así decirlo, más respuesta. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues son muy variadas, depende de su presentación, gravedad y duración, pero coinciden en, por ejemplo, en las motores, debilidad muscular, sensitivas, vibración, etcétera, en el cerebelo como ataxia, temblor, nervios craneales como signos vulvares, vértigo, autosómicos como disfunción vesical, psiquiátricos como depresión, etcétera. Si nosotros observamos bien los signos y síntomas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, podemos ver que no hay algo como que esté exclusivamente dirigido para que nos pueda ayudar al diagnóstico de la EM. Por lo tanto, sí tiene que ser una persona, el personal de salud tiene que ser personas pues muy capacitadas, el doctor que sepa bien acerca de todo esto para que pues dé un buen diagnóstico. Como lo comento, es difícil, ya que hay muchas, pero muchas padecimientos, muchas enfermedades que tienen datos similares en esta enfermedad. Algunos de los exámenes que nos pueden ayudar son el estudio citoquímico de LSR, del líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos encontrar variaciones en cualquiera de los componentes químicos o celulares que nos puedan ayudar. También, por ejemplo, la RM, que es la resonancia magnética, que aquí va a describir las características por imagen de las lesiones desmielinizantes. Por ejemplo, como lo comentaba hace un momento, que se generan pues muchos axones y muchas células del sistema nervioso que empiezan a hacer como un tipo cicatrización, y esto nos puede ayudar en la resonancia magnética, ya que pues por medio de una imagen los radiólogos nos podrían decir pues si hay ahí una diferencia en la imagen y pues que nos ayude al diagnóstico, ¿no? En cuanto al pronóstico, la sobrevida de los pacientes es de 35 años, después del inicio de la enfermedad, con 76.2% a los 25 años. Y pues bueno, esta es la bibliografía. Eh, Aún falta mucho por conocerse de esta enfermedad, ya que se puede confundir con otras por los signos y síntomas eh, que son muy parecidos y pues, por así decirlo, es una enfermedad muy multifacética, se puede ver de varias maneras.
y por lo tanto es necesario que pues se siga investigando, para que pues haya más lucidez y pues se espera encontrar una curación en un futuro, que esperamos que no sea muy lejos y que pues pueda haber más conocimiento acerca de esta enfermedad. Muchas gracias.